Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, de San Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 11 al 32. ¿Me responden con un amén cuando ya lo tengan? Voy a leer a favor de ustedes. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, repita conmigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned una anilla en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Repitamos este versículo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por tu iglesia. Te doy las gracias por mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque es un privilegio traer el mensaje, traer lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Una vez más, Señor, te digo que no es por merecimiento, no es lo que yo sea, sino es tu gracia y tu amor sobre mi vida. Quiero que uses mi vida para predicar, para llevar tu mensaje, Señor. Abre nuestros corazones, sensibiliza nuestros sentidos para poder entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Te doy las gracias, Señor.
te glorifico y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de cada movimiento, de todo lo que suceda en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de la predicación, como ya muchos lo saben, se llama Volviendo en sí al cuadrado. ¿Ya? O sea, volver en sí. Al cuadrado significa 2 veces la misma situación o el mismo número matemáticamente. Entonces, volver en sí es recordar, es reaccionar. Son los sinónimos de volver en sí: es caer en cuenta, reintegrarse, recuperarse. Hay muchos sinónimos de los cuales significa volver en sí. Y en muchas ocasiones de nuestra vida, sea para mal, o sea que estamos haciendo bien, o sea que estamos mal y vamos a hacer un bien, o sea que estemos creyendo que estamos haciendo las cosas bien, caemos en cuenta y volvemos en sí. Hace un tiempo, allá en Ecuador, cuando llegamos a servir allá en Ecuador, en la ciudad de Quito, estábamos fundando iglesia y levantando iglesia. Cuando teníamos como un año más o menos, Dios nos movió a otro pueblo, nos enviaron a otro pueblo que se llama Nabón. Es como decir, usted está en Cúcuta sirviendo y lo mandaron para Chinácota, para un pueblo donde habían 2 calles, uno para entrar y el otro para salir. Apartado, retirado, la ciudad más cerca quedaba a 1 hora y 15 minutos, que es Cuenca, donde ya último estábamos viviendo. Y mi suegro viaja primero, porque él era el pastor encargado y viaja. Entonces él me dice que si me voy de una vez con él. Y yo le digo, vaya usted primero y yo me quedo trabajando este mes, porque tengo que pagar algunas cosas. Y luego cuando ya trabaje este mes y gane el dinero que tengo pensado, voy. Pasó así. Dios escucha las palabras, hermano. Dios está en medio de nosotros, escuchando absolutamente todo lo que nosotros hablamos. Trabajamos en ese entonces en DirecTV. Era un trabajo pesadísimo, porque como no teníamos papeles legales, ganábamos era por comisión. Teníamos que hacer 8 ventas para ganarnos $400. Pero si hacíamos 7 ventas, nos ganábamos $140. Por una venta se bajaban $260 de un tiro. Y era difícil llegar. Cuando recién comenzamos, mi esposa y yo uníamos las ventas, las poníamos a nombre de uno solo, para poder alcanzar el tope, que eran las 8 ventas, los 400, y lo logramos el primer mes. Después nos salimos de DirecTV y nos fuimos a un semáforo a vender jugo de naranja. Exprimíamos naranjas y vamos, en Ecuador la costumbre es vender el potecito de jugo a $1. Y es algo muy chistoso porque nos íbamos a vender a las 7 de la mañana. Pero cuando mi esposa iba, a las 8:30 ya habíamos terminado. Pero cuando iba yo solo eran las 11 de la mañana y todavía estaba vendiendo jugo de naranja. Entonces, después ya mi esposa consiguió otro trabajo y yo dije, no, yo solo no voy a poder aguantar el trote. Entonces yo decido volver a DirecTV. Cuando yo decido volver a DirecTV, nos envían a esta ciudad, a este pueblo que se llama Nabón. Entonces, nosotros teníamos una cuota semanal del pago de comida, de recibos, de arriendos. Todos los que vivíamos en esa casa teníamos esa cuota. Pero el pastor nos daba chance, nos daba crédito. No vayan y trabajen y después me pagan. Pero ya yo después me pagan, ya estaba acumulada una deuda hasta ese momento. Entonces decido volver a DirecTV y mi suegro va a Nabón y yo le digo, cuando pase este mes y pague, yo voy. Bueno, llegué a trabajar otra vez. Hermano, no me lo va a creer, pero por eso digo, Dios escucha. Pareciera que tuviera 30 años trabajando en DirecTV. Yo me paraba en la esquina y vendía uno. Iba a tal lado y vendía otro. Llegar a 8 ventas solo era difícil, pero ese mes vendí 21 paquetes de DirecTV. No fueron 8, fueron 21. Me gané $900 en un mes. El salario básico era en ese momento 380. O sea, gané casi 3 sueldos básicos en un mes. No, a mí se me olvidó lo que yo había dicho.
yo trabajo este mes y me voy para allá, para Nabón. Cuando recibí los $900, a mí se me olvidó ese detalle. Le había dicho a Dios que hacía el dinero y me iba. Llegó mi suegro y yo le dije, no, todavía no me voy a ir. Voy a trabajar otro mes más para ganarme otros 900, dije yo. Cuando empiezo a trabajar, iban 20 días y no había vendido ni un paquete del mes. Entonces, cuando ya me di cuenta que se estaba acabando el mes y no iba a alcanzar ni siquiera las 8, volví en sí. Y me acordé lo que le había dicho a Dios. Volver en sí es reaccionar. Es volver a recapacitar las cosas que hacemos o que hablamos. Amén. El Evangelio de Lucas están denominadas popularmente las parábolas de las misericordias, porque en el capítulo 15 está la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Las tres están seguiditas. Pero hoy vamos a enfatizar sobre la parábola del hijo pródigo. Amén. Volviendo en sí al cuadrado se llama mi predicación, pero ¿cuál es la volviendo en sí solo, sin al cuadrado? Vamos a estudiar un poco esta porción de la palabra. Hay tres personajes muy importantes, que es el papá, el hijo menor y el hijo mayor. Son tres, ¿cierto? El papá hace semejanza a Dios. Es lo que Jesús quiere tratar de explicar. El hijo menor es el que viene y se va, pero ya conoce la casa de papá y sabe dónde está papá. Y el hijo mayor es el que siempre ha estado ahí, en la casa de papá. Entonces, vamos a hablar del hijo menor. El hijo menor tiene una actitud autoritaria, soberbia. Es un malcriado, como se dice popularmente. ¿Por qué? En la forma de él dirigirse a su padre. Cuando él se acerca y le dice a su padre, en el versículo 12, en la parte B, dice, dame. O sea, él llega al papá y le dice, dame. Ni siquiera llega diciendo, papá, ¿será que me puedes dar la herencia que me toca? O te ruego, dame la herencia que me corresponde. No, él llega como mandando al papá, dame la herencia que me corresponde. Él pensó que era capaz de vivir solo con esa herencia y que iba a durar el resto de tiempo de vida con esa misma herencia. Y muchas veces estamos equivocados. Después dice, y juntándolo todo, dice en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Se fue lejos. Hoy yo les quiero hablar de algo muy especial. Él dice se fue lejos. Él quería alejarse de la casa de papá. No hay nada en la vida que nos aleje de Dios. No hay nada que nos aleje de papá. Donde quiera que nos encontremos, no hay nada que nos pueda alejar de la presencia de Dios. Y si quieren saber por qué lo estoy diciendo, vamos a buscar en Salmo 139. Salmo 139, versículo 8 dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay nada, iglesia, que nos pueda alejar de la presencia de Dios. No hay nada. Pero el pecado pone una cortina que cree que estamos lejos de Dios, que cree que Dios se alejó, pero no es así.
Dios está en el mismo lugar, mirándote a tu lado. Solo hay que correr la barrera del pecado. Cuando en el huerto del Edén, Adán y Eva comen del fruto, Dios llega diciendo: Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Era la posición de Adán en ese momento, sabía que había pecado contra Dios y él era el que se estaba escondiendo. Dios siempre está en el mismo lugar y te está viendo y está a tu lado, así hagas lo que hagas. No hay nada que te pueda separar de él, amén. Como consecuencia de esa soberbia del hijo, del creer poder mantenerse solo, de poder vivir solo, llegan los momentos que muchas veces nosotros como cristianos también pasamos. Creemos que podemos solo con todo y tomamos nuestras propias decisiones sin tener en cuenta a Dios. Entonces ahí vienen los fracasos, las humillaciones, las tristezas, pero somos tan descarados que todavía le echamos la culpa a Dios. Y son nuestras propias decisiones las que nos arrojan a ese resultado. Entonces, cuando él está humillado porque dice que quiere comer de la comida de los cerdos en ese tiempo y en este tiempo, el cerdo es un animal inmundo para los judíos. O sea, estaba en lo peor de lo peor. No solamente cuidaba al cerdo, sino que quería comer lo que ellos comen. Y estando en ese momento, el versículo 17 dice: y volviendo en sí. Diga conmigo: y volviendo en sí. Reacciona, se da cuenta. Pero hay un significado muy especial que busqué de volver en sí. Y ese significado de volver en sí significa recobrar el sentido que se había perdido. ¿Cierto? Él recobró, al decir volviendo en sí, recobró ese sentido que había perdido, su dirección, para dónde se había ido, volviendo en sí. Y luego vemos a un padre que es amoroso, que lo está recibiendo. Amén. Volvió en sí, recuperó su sentido, el que se había perdido, y decide volver a casa del papá. Pero papá a todos ama y a todos quiere. No importa lo que hayas hecho, porque Él te ama y te quiere tener en su casa, te quiere cuidar, quiere estar a tu lado, te quiere proteger. A veces, como hijos, pensamos que los papás en el caso secular o terrenal son demasiado cansones. Yo aprendí a trabajar construcción con mi papá y en los 2 primeros años de trabajar construcción con mi papá yo casi renuncio. Decía, mi papá es muy cansón, quiere que uno haga esto, que uno haga aquello, que uno haga esto. Pero hoy en día ya trabajo solo y aparte le doy gracias por ser cansón, porque me enseñó a trabajar bien. Entonces Dios ama y como nos ama, Él nos quiere encarrilar, nos quiere disciplinar. Amén. Entonces, esta parte es el resumen de volviendo en sí, número 1. Ahora sí vamos a predicar volviendo en sí al cuadrado. Amén. Y ahora vamos a hablar del segundo personaje, el hijo mayor, el hijo que está en casa, el que se molesta porque ve que el hijo menor regresa. El que está en el campo y ve, uy, ahí hay una fiesta, ¿qué estará pasando? Y cuando se acerca, se enoja, se molesta porque es el hijo menor que volvió a casa. Porque es el hijo menor que se había ido y regresó. Nos damos cuenta la actitud que él tiene. Ahora va esta parte del mensaje que muchas veces no nos gusta escuchar. Y es para los que estamos acá en casa. Para los que somos el hermano mayor, para los que a veces nos molesta lo que sucede con otra persona, para los que a veces nos volvemos egoístas o nos hacemos los tontos para evitar compromisos que nos corresponden, como estar pendiente
de los demás, de nuestros hermanos. Amén. El hermano mayor es el que cuestiona todo, que cuestiona por qué el pastor hizo esto, por qué este hermano hizo esto, por qué Andrés canta así, por qué el pastor predica así, por qué empezamos a cuestionar. El hermano mayor es aquel que cree que es perfecto, que está bien, que porque está todo el tiempo en casa, no tiene nada malo. Y muchas veces nos comportamos como ese hermano mayor. En esta parábola siempre se habla del hijo pródigo, y es importante hablar de eso, porque si tú estás apartado y escuchas la parábola, tú caes en cuenta, vuelves en sí y regresas a casa de papá. Pero muy poco se habla del hermano mayor, que también aparece en la misma parábola, pero a veces no lo tenemos o no hemos visto ese punto de vista. El hermano mayor es aquel que cree que todo lo hace bien. Amén. Vamos a buscar ahora en la palabra cuando él se da cuenta que hay una reunión en su casa. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó. Buscando un poco o estudiando la palabra y la porción, estos dos adjetivos que aparecen ahí en la Biblia, bueno y sano, conforman una sola palabra en el original. Se llama higiainonta, que se deriva del vocablo higiene, es decir, perfecta salud corporal, mental y espiritual. Dice, por haberle recibido bueno y sano. Volver en sí es recobrar el sentido que se había perdido. Cuando el hijo menor dice volviendo en sí, en ese momento Dios está restaurando absolutamente toda su vida, porque dice que lo encontró perfecto de salud corporal, mental y espiritualmente. Eso significa volver en sí, recobrar el sentido de lo que se había perdido. Pero no solo es el menor, le están diciendo al hijo mayor en pocas palabras, usted tiene que volver en sí también. Usted tiene que reaccionar, tiene que cambiar su actitud, tiene que mirar cómo está encaminado. Amén. Y tomando ese recobrar, lo que significa la palabra, hay que recobrar nosotros, los hermanos que estamos aquí en la iglesia, debemos volver en sí y retomar las cosas que hemos olvidado. Seleccioné 3 cosas. Hay muchas, pero Dios puso en mi corazón 3 cosas que debemos retomar. Primero, recuperar nuestra misión. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, 18 y 20. De 18 al 20. Amén, ¿ya lo tienen? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recuperar nuestra misión. Sí, somos los hermanos mayores, estamos en la iglesia,
Pero servir no es lo mismo, servir no, tener un cargo en la iglesia no es lo mismo que cumplir la misión encomendada por Dios, por Jesucristo. Ok, está bien. Yo en la semana esta que pasó fui nombrado supervisor de altares familiares, pero eso no quiere decir que yo descuide la misión por la cual he sido enviado, que es hacer discípulos, extender el reino. No nos volvamos conformistas. Ok, yo soy esto, voy, me siento, salgo para la casa. Esa no es la esencia del evangelio. El evangelio es llevar las buenas nuevas, es predicar el mensaje, es hablarle a la gente que no conoce a Cristo. No nos volvamos cristianos profesionales. Venimos los domingos a culto y vamos a la casa, trabajamos toda la semana y el domingo volvemos a culto y vivimos en eso. Porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es extender, llevar el mensaje, predicar, buscar estrategias para predicar. Buscar la forma de hablarle al vecino, de hablarle a una persona, sin religiosidad, sin estructuras, enseñarle que un día alguien vino del cielo, se hizo hombre, murió en una cruz para salvar mi vida. Es simple, es sencillo. No hay que hacer gran cosa, no tiene que estudiar 3 años en un instituto bíblico para cumplir la misión que Jesús mandó. Es compartir de lo que Dios le ha dado a usted. Si usted está en ese sentir de cumplir esa misión, Dios le va a dar las estrategias necesarias para poder hablarle a la persona el momento adecuado. Saben que en estos meses que estoy trabajando en los patios, ya me toca caminar de la 29 Aguascalientes al megacolegio. Eso ha significado 5 kilos menos todos los días en la mañana caminando hasta allá y volviendo a caminar en la tarde. Y agarro el bus. Y en el bus pasa algo muy curioso, que usted saca un celular y los vecinos están pendientes de su celular, de qué escribe, de qué hace, como que miran. Y me da mucha risa porque cuando voy en el bus y hablo con mi esposa, yo la tengo agregada en el teléfono, hermosa mía, pero ella tiene la foto de la mamá de ella. Entonces cuando yo abro, viene una foto de una señora y yo dirá, uy, ese es muchacho con una señora. Entonces, como yo sé que las personas están al tanto de su celular, yo voy con mi audífono, pongo YouTube, pongo un versículo bíblico o pongo una canción cristiana. La persona está mirando. Yo no sé en qué momento esa persona va a pasar por un momento difícil y se va a acordar lo que decía la letra de la canción que iba escuchando el joven que iban en el bus. Entonces hay cosas tan sencillas que a veces pensamos que tenemos que ser súper estudiados para llevar el mensaje de Dios, para compartirlo. Y no lo necesitamos. Necesitamos es dejarnos usar por Dios. No volvernos sedentarios, no volvernos cristianos profesionales, solamente ir a la iglesia y cumplir con el cargo que me dieron. No es así. Cuando los discípulos empezaron a predicar, era muchísimo la gente que se agregaba. Y ellos no podían estar a cargo de toda la iglesia. Y deciden entre ellos elegir a 7 diáconos para que se encargaran de ¿quiénes? De las viudas y de los niños, ¿cierto? Tenían su cargo. Pero si vas más adelante, dice que un día Felipe estaba por ahí, iba pasando el etíope. Era responsabilidad de él ir a predicarle. Porque cuando los discípulos escogen los 7, los discípulos dicen, y así nosotros seguimos en la predicación de la palabra, en la extensión de la palabra. No les dijeron a los 7, ustedes también van a predicar. No, ustedes van a ser elegidos para servir, para que vayan y estén pendientes de las viudas. No les dijo, prediquen, pero Felipe sabía que ese no era el llamado inicial. El llamado inicial es ir, hacer discípulos. Y vio la oportunidad cuando el etíope iba pasando. Debemos entender lo importante de nuestra misión. No ser egoístas. Afuera hay una cantidad de gente que está necesitando que alguno de nosotros simplemente le diga, Jesucristo te ama y quiere salvarte. Cuando comienzan este capítulo 15, hay algo muy curioso, que es
el detonante para que Jesús use estas tres parábolas seguidas. El capítulo 15:1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos y pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Luego dice: entonces él les refirió esta parábola. Y vienen tres, no fue una, fueron tres que les recitó. Entonces, ¿será que a veces, sin darnos cuenta, tenemos actitudes de fariseos o de escribas? ¿Desviamos el mensaje? ¿No le damos el sentido que se merece? Esas predicaciones son donde los amenes casi no se escuchan. Donde Dios quiere tratar con la iglesia. Cumplir nuestra misión, ¿cierto? Recuperar la misión que fuimos enviados. Recuperar nuestra esencia, el segundo punto. ¿Cuál es la esencia de Dios? Usted mira la Biblia y por todos lados, yo creo que una de las palabras que más aparece es el amor. Dios es amor. Entonces, el amor está por encima absolutamente de todo. Con el amor es que podemos alcanzar cosas, personas. No hay más nada. En 1 Corintios 13, sé que es un texto que muchos hemos leído y que muchos hemos usado para dedicarle a nuestras parejas o para referirnos a una unión. Pero todos leemos del 4 para abajo. El amor es sufrido, el amor todo lo puede, el amor esto, el amor lo otro, y es real. Pero antes dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que sin amor no somos nada. Podemos hablar en lenguas, podemos ser los mejores predicadores, podemos ser los mejores adoradores, pero si no hay amor, nada, no sirve nada. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor, es su esencia. Esa esencia es la que nosotros debemos recuperar, el amor de Dios. Que si vemos a una alma que no tiene a Cristo, ese amor nos impulse a acercarnos a esa persona. Él no necesita escuchar profecía, él no necesita muchas cosas, a menos que el Espíritu lo diga y vaya y hágalo. Pero él lo que necesita es amor. Porque el versículo de los cristianos, Juan 3:16 dice: de tal manera amó. Ese no lo sabemos de memoria. Creo que es uno de los primeros versículos que nos aprendemos. De tal manera amó Dios al mundo. Amor, amor, solo amor. Después el resto de cosas se complementan y hacen un estallido increíble. Recuperar conmigo la esencia. Diga, la esencia. Cuando empezamos a recuperar la esencia y nos damos de cuenta de lo que es Dios, nos acordamos de algunas de las cosas, como por ejemplo, Jesús dijo que somos la luz del mundo, ¿cierto? En Mateo 5:14 dice lo siguiente: Mateo 5, perdón,
creo que es 5:14, ¿no? Ah, sí. Ven, escaché. No, es Mateo 5:14. Sí. ¿Sí? Ah, sí, perdón, estaba aquí. Sí, qué pena, me estaba desviando del versículo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Somos la luz del mundo. Donde quiera que nosotros estemos, estamos puestos para hacer luz. Cuando todo está oscuro, cuando a veces esos apagones de luz de repente, que estamos en nuestra casa y alguien prende una linterna, todos vamos para allá, ¿cierto? Porque las tinieblas ocasionan miedo, la oscuridad ocasiona miedo. Y si Dios dice que somos la luz del mundo, nos convertimos como en ese refugio para esas personas que no tienen esa luz que Dios nos dio a nosotros. Debemos ser la luz del mundo. Somos, no debemos ser, somos, debemos recordar, recuperar que somos la luz del mundo. Más atrasito hay otra, somos la sal, ¿cierto? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal preserva. Una carne al ambiente, antes de volverse dañada por completo, dura 5 días. Una carne, esa misma carne envuelta en sal, dura 6 meses. ¿Sí ven el cambio? Somos la sal del mundo. Somos el sabor de muchas personas, lo que necesitan, buscar ese sabor, esa falta, eso que los ayuda a preservar. Entonces, primero, recuperar nuestra misión, ¿cierto? Segundo, recuperar nuestra esencia. Al tener estas dos cosas, vamos a hacer una iglesia, unos hijos de Dios que marquen la diferencia. Se lo digo con todo mi corazón. El mundo, las personas que no conocen a Dios, están cansadas de las mismas estructuras, de la misma religiosidad. Porque eso es religión. Y Dios no nos mandó a hacer religión. La palabra de Dios dice una nueva vida, no dice una nueva religión. Debemos tener un nuevo comienzo, una nueva vida. A veces nos olvidamos de eso. Y cuando nosotros pasamos momentos difíciles, se los digo en experiencia personal, créanme que fueron muy pocos las personas conocidas, allegadas, cristianos, hermanos en Cristo, que llamaron. Hemos olvidado nuestra esencia. Hemos olvidado el amor de Dios. Y no necesitamos que estuvieran allá metidos en la casa o que estuvieran ahí dándonos lástima. No. A veces la gente necesita compañía, necesita sentir el amor. Entonces, en esta mañana mi invitación es a recuperar a lo que Dios nos trajo, a recuperar la esencia. Hace mucho tiempo a mí me gustaba una canción de Jesús Adrián Romero que canta con Funky y Redimido, que dice: el mundo rechaza a la iglesia y recibe a Jesús. Ignoran su mensaje, pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de Jesús rechazar amaba? ¿Será que en vez de condenar abrazaba? Y termina diciendo: si el mundo rechaza a la iglesia y recibe a Jesús, seamos Jesús. Por mucho tiempo esta frase se volvió como un logo en mi vida.
me gustaba mucho, pero a medida que fue pasando el tiempo, fui cambiando mi forma de ver la frase que decía. Y si la iglesia no es Jesús, entonces estamos en nada. Debemos ser Jesús. La iglesia debe ser Jesús, debe ser espejo de Jesús. Ahí está, aceptando a los publicanos y a los pecadores. Y los que se creían que estaban bien, los fariseos y los escribas, estaban criticando. Volver en sí, recuperar el sentido que se había perdido. Amén. Yo lo invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a hacer una oración a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te quiero dar las gracias, Señor, por permitirme compartir tu mensaje. Te quiero dar las gracias, Señor, por tanto amor. Un amor que no podemos comprender, pero que es real, Señor. Te doy gracias por un día enviar a tu Hijo, por amor, a morir en una cruz, para perdón de mis pecados y para mi salvación. Yo te pido, Padre, que hagas en nosotros volver, recuperar esa esencia de lo que eres tú. Que nos hagas cumplir el mandato. Que quitemos de nuestra mente toda estructura que nos impide cumplir tu mandato. Que nos quite de nuestra vida toda envidia, todo egoísmo, Señor, de compartir las buenas nuevas, de extender el reino. Tumba toda religiosidad de nuestra vida, Señor. Que podamos ser el ejemplo tuyo, el espejo tuyo, de tu amor, Señor, de tu cuidado. Que seamos el refugio, así como tú lo eres para nosotros también. Podamos compartir que eres el refugio para todo el que te quiera buscar, Señor. Te doy las gracias y te glorifico, Señor. No permitas más, Padre, que los afanes de este mundo, que la religión nos impida extender tu reino, Señor. Danos las estrategias necesarias, guíanos, muéstranos el camino que debemos seguir, el tuyo, el que verdaderamente vale, Señor. Te doy gracias en esta mañana, en el precioso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesucristo. Amén.